Muy buenas tardes. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana está anunciando la apertura del periodo de registro. Se les aplicará la primera quincena de noviembre. Lo están dando a conocer en estos momentos los periódicos de circulación nacional. Bien, con esto iniciamos misión 94 de este 28 de octubre del 2015. Una tarde pues algo fresca comparado con el calorcito tradicional de Tuxtla Gutiérrez. Está bastante agradable el clima en estos momentos en el centro de la entidad. Hay efectivamente un poco de calor a la intemperie y está bastante nublado el cielo del centro de el estado de Chiapas. Bien, le detallo esta información de los maestros porque seguramente muchos de los maestros que van a sufrir descuentos están en Chiapas porque pues faltaron a sus salones de clase los días 2 de octubre, que hubo manifestaciones
públicas de profesores y el 12 de octubre también. La Secretaría de Educación Pública informó que aplicó en la segunda quincena de octubre descuentos a 72.648 maestros que faltaron injustificadamente a sus labores el 2 de octubre. Los descuentos a dichos maestros suman 38.337.000 pesos. Esa fecha en Michoacán faltaron 13.238 profesores y se les descontaron 5.030.000 pesos. En Oaxaca, 58.000 maestros faltaron. A ellos les descontaron 32.480.000 pesos. En Tabasco, faltaron 797 con descuentos de 640.604 pesos. En Colima, faltaron 61 maestros. Se les descontó 33.550 pesos. Y en Zacatecas, faltaron 60 con un descuento de 21.000 pesos. En Guerrero no hubo suspensión de clases, por lo que no se aplicarán descuentos. La SEP precisó que dará vista al órgano interno de control sobre las autoridades de las entidades federativas que no cumplan con su deber de informar las inasistencias de las fechas señaladas. A partir de ello podrán ser iniciados los procedimientos correspondientes y en su caso aplicarse sanciones administrativas. Esto independientemente de las denuncias que procedan por la mala aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el gasto operativo que se sintetiza como FONE. Informaron que los recursos no erogados serán utilizados conforme a la normatividad aplicable. Particularmente se utilizarán para reforzar el trabajo de maestros que cumplen funciones de tutoría, asesoría técnico-pedagógica y evaluación de profesores como parte del servicio profesional docente, señaló la Secretaría de Educación. Los tutores son maestros que fuera de su horario escolar apoyan el desempeño de maestros de nuevo ingreso. Los asesores técnico-pedagógicos son profesores que reciben formación adicional fuera de su horario de trabajo para apoyar el desempeño en los planteles. Y los evaluadores son mentores que se certifican para evaluar a otros maestros, lo que está considerado precisamente en este servicio profesional docente. Durante la primera quincena de noviembre se aplicarán descuentos a 85.296 profesores que no asistieron a clases el 12 de octubre pasado con un monto de 43.4 millones de pesos. Dichos descuentos son aplicados con base en la información validada por los gobiernos estatales. Chiapas no reportó, por eso no está aquí en esta nota del periódico El Universal. Bien, en otra información, le platicaba como adelanto hace un par de minutos que ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospusieron para la próxima semana el proyecto del ministro Arturo Saldívar para permitir el consumo y cultivo personal de la marihuana con fines lúdicos recreativos. A puerta cerrada, los integrantes de la Corte discutieron el proyecto de sentencia en el que se considera que prohibir el consumo personal de marihuana con fines lúdicos y recreativos es contrario al libre desarrollo de la personalidad. Dicha propuesta no constituye una autorización para la comercialización de marihuana ni para el consumo de otros estupefacientes y psicotrópicos, dice una nota de la agencia Notimex. En otra información, el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, dijo que hasta el momento se tiene un balance de más de 40,000 hectáreas afectadas por el paso del huracán Patricia en los estados de Colima, Nayarit, Jalisco y Michoacán. Todavía estamos en el levantamiento de las hectáreas afectadas. En un principio, nuestro balance fue de entre 12.500 a 13.000, pudiendo llegar a 15.000 de pérdida total. Estamos sumando entre 27.000 y 30.000 de pérdidas parciales, refirió. El titular de la Zagarpa precisó que el impacto se registró en cultivos de pequeños productores de plátano, papaya, maíz y arroz, en el marco de la firma de convenio de colaboración entre la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesquero y Asociación de Bancos de México. Indicó, para enfrentar esa situación se cuenta con seguros catastróficos, además de los apoyos tecnológicos anunciados por el gobierno federal.
Antes de ir a pausa, voy rápidamente con mi compañero Carlos Rafael Guzmán, y es que nos está reportando que el transporte organizado del Valle Soque podría bloquear la cabecera municipal de Cintalapa y la carretera internacional porque no les han cumplido algunos ofrecimientos que ya habían sido firmados en minutas de acuerdo. La información para Misión 94, y tenemos que el transporte organizado del Valle Soque exige cumplimiento de una ruta del 19 de agosto, de lo contrario podrían volver a bloquear calles y carreteras. Ante la falta de responsabilidad por parte de algunas dependencias estatales, el transporte organizado de Cintalapa y Jiquipilas y colonias de ambos valles se ponen de acuerdo sobre las próximas movilizaciones en caso de no hacerles caso. En ese sentido, Gilberto Esquipula Cruz, presidente de la Sociedad Cooperativa Grupo Maya, dijo que lo único que ellos esperan es que la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría del Transporte y la Secretaría de Seguridad Pública cumplan con la minuta de acuerdo que se firmó desde el pasado 19 de agosto, donde se comprometieron que mediante operativos sacarían de circulación las unidades irregulares, pero ellos han visto que no han cumplido su palabra, mucho menos de esta minuta. Ante esta situación se están organizando, precisamente están realizando juntas para ver si de una manera de medida de presión, bueno, pues tienen que bloquear de nueva cuenta las arterias principales de la cabecera municipal y la carretera internacional. Todo esto debido a que los mototaxis piratas siguen levantando pasajes en pleno centro y ellos mencionan que, bueno, les están quitando el sustento de la parte económica que llevan a sus hogares. Estaremos en movimientos grandes para hacernos notar y la culpa precisamente es de quienes no han cumplido esta minuta desde el pasado 19 de agosto. Para Misión 94, desde Cintalapa de Figueroa, informa Carlos Rafael Guzmán Gómez. Muy buenas tardes, Alejandro Moguel Serrano. Muy buenas tardes, Carlos Rafael. Vamos a nuestra primera pausa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:16. Escuchas la nueva FM. Me queda claro, su programa, ahora en una renovada etapa con más entrevistas e invitados, pero con el mismo objetivo de comentar las noticias de Chiapas, México y el mundo. El análisis, la reflexión y crítica seguirán siendo nuestra razón, sentido y compromiso. No se olviden, ustedes y su servidor Alfonso Carbonell Chávez tenemos una cita aquí en la nueva FM en el 94.7 de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Me queda claro, bajo la producción de Alejandro Flores Cancino. ¿Eso es lo que escuchas a las 6 de la mañana? ¡Préndele! A la nueva FM 94.7, Son Grupero, un programa divertido, con energía, guapachoso y mucho ritmo. Soy Cristian Morales, el chiquillo conductor de Son Grupero. Te espero de lunes a viernes en punto de las 6 de la mañana. El Peluche es el programa que a todos está gustando. Lo conduce Eduardo Tello junto a sus invitados. No importa que los otros se mueran de celos. El Peluche es el programa que sí está de pelos. Pelos. El Peluche, el programa que sí está de pelos. Martes, miércoles y jueves, 18 horas. Chiquita. Top 20. ¿No se han dado cuenta que los borrachos, los niños y las canciones entonadas por mujeres despechadas en un karaoke siempre dicen la verdad? Tú los colocas aquí. Tú los llevas al éxito. En el Top 20 de Monitor Latino. El Top 20 de Monitor Latino, sábados 22 horas y su repetición los domingos 17 horas. 94.7. 94.7. La nueva FM. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook, Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos.
Viene el periódico El Vespertino, que dirige la licenciada Carolina Calvo Chacón. Está publicando, ya está en circulación en esta tarde del 28 de octubre del 2015. Está reportando en 8 columnas que hubo un bloqueo en la carretera Tapachula-Huixtla. Dice que cientos de vehículos estuvieron varados por varias horas en el tramo federal Tapachula-Huixtla, derivado del bloqueo carretero por parte de padres de familia de la Escuela Preparatoria Nueva Tenochtitlan. Los padres de familia y estudiantes bloquearon de manera total dicha carretera a la altura del Ejido Morelos para exigir se mejoren las instalaciones de esa institución. Está colocando en sus 8 columnas el periódico El Vespertino, el primer periódico de la tarde aquí en Tuxtla Gutiérrez, que dirige la licenciada Carolina Calvo Chacón. Don Marco González, ¿cómo está? Don Alejandro Moguel Serrano, muy buenas tardes. Pues hay mucha información el día de hoy, una de ellas principalmente, hay una que es muy lamentable. Hace unos días apareció colgado allá por la zona de Ixtapalapa un sujeto en un puente que se llama La Concordia, ¿no? Sí. Este sujeto no se sabía mayor cosa hasta que finalmente los familiares lo identificaron y lamentablemente sabemos que es de Chiapas. Eso a los chiapanecos, algunos que son sensibles, les duele porque pues esta persona que era muy joven, no llegaba ni a los 30 años, tenía 18 de irse a radicar al Distrito Federal, pues trágicamente lo encontraron muerto colgado. En este lugar se especulan muchas cosas, serán las autoridades quienes determinen qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, me parece a mí. Y hay algo que me llama mucho la atención, Alejandro, si justo le da vuelta a la página. Mira, las cuentas no le cuadran a la federación. Por más que intenta clarificar la inversión federal en las entidades del país, sencillamente la opacidad ha provocado que aumenten las irregularidades en el manejo de los recursos federales. Poco o casi nada se sabe qué se hacen con esos fondos federales. Y uno se pregunta, ¿qué está sucediendo? Porque todos los gobiernos están saliendo exonerados en sus cuentas, según sus propios concretos. Y entonces, ninguna de las entidades está libre de los manejos poco transparentes y por diversas irregularidades en el manejo. Y esto ya lo detectó la Auditoría Superior de la Federación, quien presentó en días pasados ni más ni menos que 500 denuncias ante la Procuraduría General de la República. Sin embargo, pues, muchos esperaban que no solamente estén los gobiernos estatales, sino muchos presidentes municipales con el famoso ramo 33. Y por ahí se especula de que los más de 2,000 municipios que se encuentran en el país, pues muy raro, sería el municipio que está total y absolutamente limpio. Los demás, como dicen, por mi rumbo, pues al saber, compa. Hasta el momento son 500 las querellas que se han presentado por parte de la Federación, de la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República, y es por las cuentas del 2012, 2013, según Juan Manuel Portal, el titular. Y bueno, uno está esperando qué va a pasar con las 2014 y pues la que está en el año en curso. ¿Por qué se tarda tanto en determinar las cosas? Son trámites muy engorrosos. Y aún faltan resultados de la cuenta del año pasado y pues parece ser que les están dando ventajas para que la gente o corrija o sencillamente desaparezca. Nadie sabe, se hacen estas denuncias, se da a conocer ante la sociedad, y la sociedad dice, pues bueno, pues que nos entreguen cuentas limpias, y que se está aplicando el ramo 33, y pues como le dan mucho largo plazo a las investigaciones, pues ahí se van quedando rezagadas, y pues
hay irregularidades, sobre todo en el manejo de dos cuentas, educación y campo. Aquí en el estado de Chiapas, bueno, pues habrá que preguntar qué se está haciendo, cómo están las cuentas, si hay demanda, si está procediendo. Pero sea como sea, mi estimado Alejandro, dicen que la justicia cuando no es pronta y expedita, pues no es justicia. Y ya aprendimos a leer entre líneas y ahora se nos advierte que con esos recursos la gente de la función pública que también están entrando en este asunto, pues dice que van a llegar hasta las últimas consecuencias y ya sabemos qué pasa cuando se expresan esas contundentes palabras. Es la misma historia de siempre, los datos cambiaron tantito, hay 500 denuncias que seguramente en el 99.99% de los casos van a quedar sobreseídos porque pues ya los congresos estatales han aceptado que las cuentas de esos años están total y absolutamente rechinando de limpios. Así que la federación parece ser que está haciendo mal su labor o a lo mejor nada más quiere espantar con el petate del muerto. Yo sencillamente estoy esperando ver cuál es el resultado de esta denuncia, ver qué va a suceder, ver qué es lo que va a proceder, saber a dónde se fueron tantísimos recursos porque no son un peso y sobre todo porque iban destinados a dos rubros que son fundamentales para la población mexicana, que es la educación de sus hijos y dos, la alimentación de sus familias, que no es poca cosa. Por eso habrá que estar pendientes, aunque a lo mejor me muero antes de que encuentren los resultados, ¿no te parece? Sí, hombre. Y bueno, pues Alex, caramba, el día de hoy parece ser que también padres de familia se acercaron allá por la Torre Chiapas, ¿no? Y a solicitar cosas, y luego, lo más curioso, se volteó un tráiler allá en la carretera rumbo a Chiapa de Corzo, sí. Y la gente de una colonia cercana, pues aprovechó que estaba de oferta los productos regados, hizo de las suyas, y en menos que canta un gallo, pues desaparecieron los productos, se advierten en las fotos, la policía, pues como siempre, nada más los observó y los estuvo mirando, y algunas veces se le recriminó que no tomaran las cosas, pero de ahí no pasó. No sé qué es lo que proceda legalmente cuando se voltea un vehículo, si yo creo que las cargas vienen aseguradas, y si se les va a entregar a la gente, o no sé qué es lo que procede, pero pues las policías nada más ven las cosas y hasta ahí. Yo creo que no debería ser así, desde el punto de vista ético, ¿no? Sí. No sé cómo lo ve usted, don Alex. Sí, yo creo que es que no respetan la propiedad de otros, ¿no? Evidentemente esos artículos, esos productos o lo que sea, porque ya ha pasado en otras ocasiones cuando vuelcan trailers o traen pasó una vez que traían pollos vivos, ¿no? Rápidamente volaron. Ha ocurrido cuando traen varillas, ahí ya es varillas de acero. Ajá. Para construcción, pero ahí sí como que se les dificulta más, pero si hay artículos comestibles a la mano, yo creo, Marco, que refrescos desaparecen en un tris. Desaparecen, ¿no? También ya ha pasado con los refrescos, rejas de refrescos. No tenemos respeto por la propiedad de los demás, ¿no? Porque efectivamente, y ahí los policías deberían actuar simple y sencillamente haciendo un cordón de seguridad para proteger la mercancía porque tiene un dueño. Y como dice usted, está asegurado, pero de todas maneras es una expresión de que no respetamos la propiedad de los demás, porque imagínese si eso hacen con esos trailers, si va usted en una camioneta y la deja ahí a orilla del Libramiento y va a una media cuadra a hacer un mandado y arriba de la góndola dejó usted algo, pues segurísimo que cuando regrese no va a estar, ¿verdad? No, y es que lo más desgraciado de todo esto, Alejandro, la gente que toma los productos en su ansia por quedar a salvo o traer más o acumular más de estas piezas, sí. He visto que están a punto de ser atropelladas porque se cruzan con los productos
autos, detienen el vehículo en sentido contrario, y están recopilando cosas, y caramba, qué lamentable. Imagínate que por robarte una reja de refrescos pase un vehículo en una carretera pues a velocidad moderada, pero pues un fregadazo de esos no. Y yo los he visto, Sí, así es. También fíjese que se presenta muy comúnmente, tal vez usted ha tenido noticia de ello, de cuando el gobierno del estado entrega despensas a las familias pobres en las colonias populares de Tuxtla Gutiérrez. Me han mencionado a mí, hacen una fila, ¿no?, de las personas, van pasando, reciben los apoyos, se van, lo dejan por allá escondido y vuelven a venir y vuelven a pedir, ¿no? Muchos lo justifican diciendo, no, es que lo necesitan. Sí, lo necesitan, pero también hay otros que también lo necesitan, que seguramente están en la fila o van a llegar a la fila por primera vez y seguramente ya no les va a tocar. Ahí lo que falla también es la honestidad de la gente, ¿verdad? Y la solidaridad, porque deben saber que si a uno le dan doble, seguramente a algún otro ya le va a faltar, ¿verdad? Sí, y qué bueno que haces esa situación, Alejandro, porque también yo he visto cómo de pronto esas canastas pues las atesoran y se quedan en bodegas ahí perdidas, y uno dice, pero ¿por qué están descargando en esta bodega tan oculta? ¿También? 1,000 o 2,000 despensitas, ¿no? También eso, sí. O que tendrán tienda, o uno no sabe, ¿no? Y ¿qué está ocurriendo? Lo que llama la atención, don Alex, es que también pobladores del ejido de San Juan, de San Jerónimo Bachajón, Tulijá, San Antonio de las Palomas y San Sebastián del municipio de Chilón están demandando a la Comisión Federal de Electricidad que les condone el total de sus deudas por ser tan altas que se volvieron impagables para ellos. Dicen que no pueden pagar 3,000 pesos, tienen 4 o 5 focos, acaso 1 o 2 aparatos electrónicos, no cuentan con dinero más que para sobrevivir, y pagar 3,000 pesos para ellos es tanto como pues la comida de 2 o 3 meses de sus hijos. Y es que no sé, hace poco leía yo una declaración del delegado de Cedesol allá en Tamaulipas, que decía que con 320 pesos a la semana una familia vive perfectamente bien en áreas rurales y áreas urbanas. Caray, como que se le quedó pegado el asunto de aquel panista que decía que con el salario mínimo alcanzaba hasta para un bocho último modelo, ¿no? Sí, Ernesto Cordero del PAN. Don Marco, tenemos que ir a pausa, permítame y regresamos. ¿Seguro? Sí, bueno. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:31. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla, Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, todos los derechos reservados. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. La Nueva FM 94.7 Radio Cultural Informativa no solo celebra 3 años en tiempo, es una celebración de esfuerzo, trabajo, dedicación y fe por lo que se ama y se cree. Hoy tenemos el privilegio de cumplir 3 años, gracias a la aceptación del público y mantenernos en el gusto de este. Desde nuestro nacimiento, el compromiso hasta hoy día ha sido permanente, el cumplir con las expectativas de la realidad en que vivimos y de una sociedad transformadora. Es por ello que reafirmamos nuestra lealtad hacia nuestro público, para ofrecer el mejor contenido con veracidad, eficiencia y responsabilidad. Este tercer aniversario es un reto que implica un mayor compromiso con usted,
Por ello, hoy, de parte de todo el equipo de la nueva FM 94.7 Radio Cultural Informativa, muchas gracias. La nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Cuando volver a casa no es solo un deseo, sino una necesidad, estamos ahí contigo. Si estás fuera de México en un caso de contingencia o desastre, tu consulado está para servirte y apoyarte. Puedes darte de alta en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior, SIRME, que nos facilita encontrarte en caso de desastres naturales o situaciones de emergencia. Entérate de todos los servicios que ofrecemos en www.sre.gov.mx. La diplomacia al servicio de la gente, Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobierno de la República. El deporte nacional por excelencia está en la nueva FM. Escucha todo lo que acontece en el mundo de la charrería chiapaneca y de nuestro país en el programa A Galope Tendido con Iván Agüero. Sintonízanos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por la nueva FM 94.7 y sé parte del deporte que exportamos al mundo. Negrita de mis pesares, vamos a ir conmemorando, negrita de mis pesares. Existen tantas realidades como puntos de vista. El punto de vista crea el panorama. Panoramas, los temas más interesantes e insólitos de nuestra existencia. Ciencia, ecología, secretos, conspiraciones, misterios y lo paranormal. Descubre el misterio todos los martes y jueves de 9 a 10 de la noche, solo por la nueva FM 94.7. Conducen Lenin Calvo, Arnold y Ana Alcalá. Panoramas. ...94.7... es lo que quieres escuchar. La nueva FM. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien, don Marco González, pues poco a poco están cuantificándose los daños que dejó Patricia allá por Jalisco. Obtuve un dato hace un rato, dicen que ya suman 40,000 hectáreas cultivables dañadas por Patricia, unas 15,000 con pérdida total y unas 27,000 con pérdidas parciales. Esto lo dijo la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y por otro lado, la SEDATU, la que dirige ahora Rosario Robles, dice que unas 9,000 viviendas han sido detectadas que resultaron con daños en el estado de Jalisco, y ya vemos que los daños no solo fueron en Jalisco, sino en Colima, Nayarit y Michoacán. Están revisando ahora, así que todavía vamos a encontrar. Hasta en Guerrero, Alex, por ahí allá, también que estuvo en Guerrero. Sí, ahí vamos a seguir actualizándonos en ese sentido, y ojalá que las autoridades revisen bien los padrones, porque también a veces son inflados, ¿verdad? Estaba yo ¿De qué manera? Estaba yo recordando hace un rato, cuando estaba leyendo esto, de que cuando ocurrió el huracán Stan aquí en Chiapas, y yo trabajaba en el periódico Es Diario Popular, con nuestro buen amigo Alfonso Grajales como director general, fuimos él y yo, intentamos pasar como a la semana rumbo a Tapachula y no pasamos de Mapastepec. Ahí nos quedamos con en donde estaba un puente que no solamente fue derribado por el río, que hay de Mapastepec, en la entrada de Mapastepec, de aquí para allá, y sino que arrastró con todo, ¿no? O sea, lo que antes había sido un río de unos 15 metros de ancho, pues tenía ahorita como 500, ¿no? Por todo lo que arrastró. Y ahí estuvimos platicando con la gente que estaba por esa zona, y nos explicaron, obviamente, cómo habían pasado la tragedia, pero me llamó la atención otra cosa, que nosotros le decíamos, ¿y por qué se instalaron aquí? ¿No los reubican? ¿No les prometen reubicarlos? Es que ya lo habíamos pasado antes, sí, por eso. No, dice, sí nos han hecho promesas de reubicarnos en otras ocasiones que ya habían padecido esas mismas circunstancias. Les compraban otro terreno por otro lado, les paraban una casita, pero el gobierno cometía el error de entregarles ya el título de propiedad. Bueno, pues dice que lo vendían y volvían a regresar al río, ¿no? A eso me refería, ¿no? Que a veces también de la tragedia
la gente pues saca provecho de ha hecho negocio. En muchos casos las personas afectadas han hecho negocios. Yo recuerdo, así como esa anécdota, ¿te acuerdas aquel meteoro que afectó gravemente, pero gravemente al estado de Chiapas, cuando Patrocinio, que destrozó a las comunidades de Arriaga, toda esta zona? Sí. Yo recuerdo que había un señor que había fincado 50 casas que la rentaba en el margen del río de Arriaga, y se acercó al gobernador y le dijo: oiga, yo acabo de perder 50 casas. ¿Y dónde estaban ubicadas sus casas? Pegaditos al río. ¿Y qué tan pegaditos? Pues sobre el río. Entonces le dijo: es usted uno de los generadores de la tragedia, porque el río tiene una cuestión, un margen para que se explaye. Sí. Y no se respeta. Bueno, ni las mismas autoridades respetan este margen legal que tienen los ríos. Entonces, llama mucho la atención a la gente. Desafortunadamente, lo que tú comentas es muy cierto, pero no en todos los casos. Sí, claro. No hay gente que los han obligado a irse a vivir a las zonas donde saben que por desgracia ahí va a haber una tragedia. Sí. Pero les importa poco a las autoridades. Por ejemplo, no vayámonos lejos, Alejandro. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, ¿quién autorizó la cueva del Jaguar? Sí. ¿No? Sí. Se cayeron las casas y se les repuso casas, y algunos pues a lo mejor ya regresaron a ese lugar porque creen que de ahí ya no va a pasar, pero otros que viven por esa área, un poquito más arriba, fíjate que fincaron casas muy bonitas y empezaron a ver los asentamientos y las empezaron a vender. Sí. Porque desgraciadamente están en un sitio peligrosísimo. En el caso ese de la Cueva del Jaguar, y creo que a las 6 de junio también, ¿verdad? Sí, por ahí sí, evidentemente había responsabilidad de las autoridades municipales que autorizaron a las constructoras a que se instalaran allí, y a pesar de que después se demostró que las constructoras no habían construido bien o no habían calculado bien en la situación de la tierra o de la fragilidad de la tierra, pues aún así dejaron pasar, ¿verdad? Sí, ahí sí hay responsabilidad, se nota rápidamente. Hay responsabilidad en la autoridad, en el constructor. En los constructores. Desgraciadamente, Alejandro, hace muchos años, pareciera ser que nos vamos a salir tantito, hace muchos años existía el comprador de buena voluntad. Cuando tú adquirías un carro y el carro presuntamente era robado o alguna cosa por el estilo, pues si te detenían con el carro y tú demostrabas que lo habías comprado de buena voluntad, no te detenían, ¿no? Ahora resulta que si a ti te cargan encima de un carro que presuntamente fue robado, te ponen toda una serie de cuestiones legaloides para meterte a la cárcel como no tienes idea. Lo mismo está ocurriendo ahora, me parece, de una manera bastante similar en el asunto de las casas. Pues tú no eres ingeniero, no eres especialista en mecánica de suelos, no eres especialista en zonas fallidas y todas esas cosas. Y si compras una casa y se te cae, pues mala suerte, ¿va? ¿Por qué no lo investigaste? Oye, pues me estás diciendo la autoridad que es válido que yo me pueda poner ahí, que ellos les validaron ese fraccionamiento. Pues ¿qué no le debo de creer a la autoridad? Total, no le entiendo. Primero me dicen que sí y luego que no. Es lamentable, Alejandro, lo que está ocurriendo. Claro, ayer ya después de que terminamos el programa, me llegó una información, don Marco, que creo que vale la pena retomarla, y dice que la Procuraduría General de la República ha realizado una serie de cateos y aseguramientos de bienes muebles e inmuebles relacionados con la fuga de Joaquín Guzmán Loera del Penal Federal Altiplano el pasado 11 de julio. Y los cateos han sido en los estados de México, Puebla y Sinaloa. Me llamó la atención aquí que durante los días 11 y 12 de septiembre, una información que no había sido revelada hasta hace poco, en Culiacán y Nabolato, Sinaloa, fueron asegurados un inmueble, una pista de aterrizaje, un teléfono celular, un equipo de circuito cerrado, una camioneta, 10 avionetas, 2 fuselajes, 2 motores de aeronaves y diversa documentación, detalló la PGR. Y en todas esas pesquisas, han ido encontrando ahí
yo creo que le han atinado a las casas de los que están ligados con el Chapo Guzmán, porque también han encontrado cientos de paquetes de narcóticos, cocaína, fentanil, heroína, metanfetamina y marihuana. O sea que las pesquisas andan duro, pero 11 avionetas me llamó la atención, don Marco. Pues, no mire usted, sí, es que llaman la atención muchas cosas, don Alex, como aquel Lee Gon, ¿se acuerda usted que le encontraron paquetes de $2 dólares? millones de dólares, ¿no? No, sí, es una cantidad extraordinaria. En efectivo. Alguna vez platicando con un comandante de la Policía Federal, le decía, oiga, comandante, y en este caso de Lee Gon ha de ser único. Dice, no, mi amigo, yo le puedo decir que presuntamente hemos investigado cuando menos, ¿qué le gusta? 2, 3 docenas de gente del color que usted me pinte, y tiene eso y más. ¿Y producto de qué, comandante? Pues de qué ha de ser. Sí. Entonces, sí saben cómo están las cosas, pero no quieren agarrarlos. Y entonces, Alex, es como las narcotienditas. Todo el mundo sabe en dónde están, menos la policía. No, la policía se hace, ojo, pues esa se hace de la vista gorda. Sí, ¿de qué estamos hablando, no? Antes de irnos, 2 cositas, don Marco. Sí, claro. Ser independiente es a toda madre, dice el Bronco. El gobernador de Nuevo León dice que esa condición le trae beneficios políticos. Advierte que quienes dejan un mal gobierno no pueden dormir tranquilos. Bueno, anda en la luna de miel, ¿verdad? Sí, de su gubernatura. Otro, Paul Ryan fue elegido por republicanos como presidente del Congreso de Estados Unidos. ¿Por qué lo comento esto, don Marco? Porque el legislador Paul Ryan fue elegido como candidato a presidente de la Cámara Baja luego de la renuncia de John Boehner. John Boehner es el que recibió al Papa hace poco en la Cámara, que atrás del Papa se veía que estaba llorando cuando el Papa estaba dando su discurso, y al día siguiente presentó su renuncia al cargo precisamente porque seguramente le llegó hasta el alma. Sí, le llegó hasta el alma y veía que lo que está haciendo su grupo político pues no va con lo que estaba pidiendo el Papa, ¿verdad? Claro. Y mire, ya nada más un apunte último, don Alex. Donald Trump, al que todo el mundo señala porque es un tipo que ha despotricado contra los mexicanos. Ese no es a toda madre, como dice. No, déjeme decirle que dicen por mi rumbo que hacerle caso a tontejos es engrandecerlo. Resulta, don Alex, aunque usted no lo crea, que decía que era un multimillonario, y Forbes, la revista esta que tiene que ver con todos los recursos, y ya ve usted, es así como la revista más importante del mundo de los multimillonarios y puercomillonarios. Bueno, pues resulta que le ha encontrado que el señor es puro bluff, que vive más endrogado que nada y que anda tejiendo cortinas de humo. Lo importante sería que los mexicanos, pues sencillamente, los que de buen nacimiento, pues ni le hagan caso a Donald Trump, ni chequen a Donald Trump, y si pueden no adquirir nada que esté relacionado con este señor para que no gane un peso, pues de esa manera no le vamos fácil, ¿no? Lo boicoteamos. Pues es que así nos lo han hecho, ¿o qué no? Claro. Bien, don Marco, gracias. Que tenga buen provecho, buena tarde, hasta mañana. Por cierto, hoy a las 5 de la tarde, Sareli Martínez, nuestro compañero reportero, va a presentar, catedrático de la universidad, va a presentar un libro que a mí me llama mucho la atención. De entrevistas, ¿verdad? Sí, 15 lecciones para las entrevistas, o 15 lecciones para hacer buenas entrevistas. Me voy a abocar a leerlo, intentaré ir a la presentación. Yo no voy a poder ir, pero sí me llama la atención también. Voy a conseguir el libro después. Sí, intento conocer cuál es el punto de vista de Sareli, porque seguramente está abocado a la situación, me imagino, local, porque aquí las cosas se manejan de otra manera, ¿no? Sí, ya lo comentaremos en su momento. Gracias. Claro, que tenga buen provecho, hasta mañana. Vamos a nuestra última pausa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:48. Tu estación, la nueva FM, su frecuencia 94.7.
Tus mejores fines de semana After Week con tus amigos Nayeli Chirino y Ricardo Santiago. Música, entretenimiento, buenos lugares y muy buen ambiente, todo en un fin de semana. Todos los sábados 2 de la tarde por la nueva FM 94.7. Las mujeres de hoy somos independientes, capaces, soñadoras, sensibles, tolerantes, triunfadoras, valientes, divertidas. Soy Paulina de la Vega y hemos preparado un programa para las mujeres de hoy. De mujer a mujer, escúchalo de lunes a viernes a las 10 de la mañana por la nueva FM 94.7. Porque el fútbol es más que pasión, coraje, amor, alegría, llanto, estadísticas, la gloria, el pasto, la afición, el gol, los árbitros. ¡Un grito! Porque lo vives en la mañana, por la tarde, los fines de semana, despierto, soñando, en la comida, en el trabajo. Escucha tu pasión, lunes a viernes, 17 horas, con José Luis Baltasar, Osman Clemente, Jesús Castro y Christopher Rodríguez. Por la nueva FM 94.7. ¡Me volea! Porque el amor es importante en tu vida. Porque los sueños son pasos al éxito. Porque el éxito depende de tener fe y nunca rendirte. Exprésalo entre amigos. Buenos temas, una excelente música y sobre todo en compañía de tu servidor Sergio Castellanos, el sexy boy de la nueva FM 94.7. Recuerda, sábados y domingos de 7 a 8 de la noche. Exprésalo entre amigos. Entrevistas, noticias, música. Esta es la nueva FM. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Varios medios están dando cuenta, pero yo voy a tomar lo que está publicando el Excelsior, de que ante la falta de apoyo de 4 ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proyecto del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA para conceder un amparo a 4 personas que lo solicitaron en 2013 para cultivar y usar marihuana, se pospuso para la próxima semana. Debido a la ola de comentarios a favor y en contra de diversas organizaciones sociales sobre ese tema, el ministro Arturo Saldívar decidió reformular su proyecto, el cual será subido al Pleno de la Suprema Corte la próxima semana. La propuesta del ministro declararía, en caso de aprobarse, inconstitucionales diversos artículos de la Ley General de Salud, que prohíbe el uso y cultivo con fines recreativos de la marihuana, aunque mantendría la prohibición de su comercio. Cabe destacar que de los 4 amparos por los que se lleva a cabo esa sesión, uno es por uso medicinal, como fue el caso de la niña de Monterrey de nombre Graciela Elizalde, conocida como la pequeña Grace, cuyo medicamento está prohibido en México y tiene un costo de $250 a $300 por una botella de 500 mililitros. Los 3 amparos restantes son para el cultivo y consumo recreativo. Por otra parte, jóvenes integrantes del PRD se manifestaron a las afueras de la Suprema Corte a favor de que el ministro Arturo Saldívar apruebe, junto con los 4 restantes ministros, esos amparos. La Unión Nacional de Padres de Familia se manifestó en contra de esa propuesta de conceder amparos por el uso recreativo de la marihuana bajo el argumento de que esa discusión debe realizarse entre especialistas, sociedad civil y legisladores en el Congreso de la Unión. Así que ya más o menos se sabe en qué sentido iba a ir la propuesta de esta petición, y es en el sentido de que se iban a declarar inconstitucionales diversos artículos de la Ley General de Salud que prohíbe el uso y cultivo con fines recreativos de la marihuana, es decir, iban a quitar la prohibición, pues iban a autorizarla, aunque los especialistas dicen que los efectos de esa posible decisión de la Suprema Corte solamente irían para quienes están solicitando el amparo, solamente, no es que lo vaya a poder hacer toda la población mexicana, no, están 4 personas interponiendo esos amparos, y si la Suprema Corte les da la razón, solamente van a ser beneficiados ellos, en el sentido en que vaya precisamente la decisión de la Cámara, pero fue pospuesta la discusión para la próxima semana, no hay nada en concreto.
Bueno, antes de irnos, el poeta Noel Inocencio Morales de León planteó impulsar el rescate de la tradición oral, cuentos y leyendas, y que las escuelas públicas fomenten la verdadera enseñanza sin tergiversar la lengua materna y sus variantes. En entrevista en el marco de la Cuarta Feria Internacional del Libro Chiapas Centroamérica, expuso que en específico el grupo lingüístico MAM, localizado en municipios de las zonas sierras, Soconusco y Frontera, pide preservar y conservar su lengua. Lo más preocupante es que a las comunidades indígenas MAM envían maestros lingüistas pertenecientes a otros grupos de indígenas, pero no ayudan al rescate, más bien pretenden interpretar de otra manera su uso, sonidos, grafías, norma, escritura y otros elementos. Refirió que la filosofía de este grupo indígena es respetar a los mayores, que todos seamos hombres y mujeres de bien, que los jóvenes trasciendan y que a las mujeres se les respete sus derechos. Por ello, la importancia del buen uso de la lengua, de la cual se contabilizan un total de 2.525 hablantes en Chiapas. La Procuraduría General de Justicia del Estado detuvo a Wilber Jiménez Álvaro, de 18 años, presunto integrante de la banda delictiva Mara Salvatrucha MS-13, relacionado con 2 homicidios perpetrados en Palenque. En un comunicado, la Procuraduría informó que, de acuerdo con las investigaciones que encabeza la Fiscalía de Distrito Selva, se pudo conocer su presunta participación como autor material del homicidio de Jordi Miranda Gómez el pasado 22 de septiembre. Recordó que el cuerpo de la víctima fue localizado en la calle Javier Mina entre 12 de octubre y 5 de febrero con varios impactos de arma de fuego calibre .380. En su declaración ministerial, Jiménez Álvaro confesó pertenecer a la banda delictiva Mara Salvatrucha MS-13 y dijo que en complicidad con otros sujetos también había privado de la vida a un hombre el pasado 16 de octubre en la colonia Popol Vuh. Estamos hablando de Palenque. Ante esos hechos, el indiciado fue puesto a disposición del Ministerio Público como probable responsable del delito de homicidio calificado, instancia que continúa con el desahogo de las pesquisas para conocer de su probable participación en otros eventos delictivos. La Secretaría Estatal de Protección Civil prepara el plan específico por las celebraciones del Día de Muertos en todos los panteones de Chiapas a fin de garantizar la integridad física de los asistentes. El titular del organismo, Luis Manuel García Moreno, explicó que de acuerdo con la ley y el reglamento de protección civil, el Sistema Estatal de Protección Civil tiene la responsabilidad de elaborar en cada uno de los 122 municipios el plan específico de prevención para los asistentes que culturalmente visitan los camposantos estos días próximos 1 y 2 de noviembre, que por cierto es fin de semana. Ya para terminar, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a través del Consejo General que preside María de Lourdes Morales, en uso de las facultades que le confiere el artículo 233 del Código en la materia, informaron a la población chiapaneca y en especial a los habitantes del municipio de Tapilula de el inicio del periodo de registro de candidatos a miembros de ese ayuntamiento, que tendrá elecciones extraordinarias. De acuerdo como lo marca el cronograma de actividades para el proceso electoral local extraordinario para elegir a miembros del ayuntamiento de Tapilula, aprobado por ese órgano colegiado, el periodo para el registro de candidatos, convenios de coalición o candidatura común será del 1 al 3 de noviembre del presente año. Los partidos políticos, candidaturas comunes y coaliciones que deseen postular candidaturas para integrar el ayuntamiento de Tapilula podrán realizar su solicitud ante el Consejo Municipal Electoral o el Consejo General del Instituto de Elecciones, que reside en la capital Tuxtla Gutiérrez. Con eso terminamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros este 28 de octubre del 2015. Fabián Torres estuvo en los controles técnicos. Hasta mañana.